Aventureros, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy el tío Just Travel y como dijo Francisco Gabilondo Soler, ¿quién es el que anda por ahí? Es Cricri, es Cricri. Y los aventureros de Brick, Vane, Víctor y Gabo, pues que se van a este pueblito mágico que hay en Veracruz, también conocido como la ciudad de las aguas alegres, y se fueron a recorrer la reserva animal ubicada en el Paseo del Río, a subir al Cerro del Borrego y conocer su centro. ¿Ya supieron dónde andan estos muchachos? Pues más ni menos que en Orizaba, Veracruz, mis aventureros. Hola aventureros, pues ahora nos encontramos en Orizaba, Veracruz, un pueblito mágico que hay que conocer. Nuestra primera parada fue el Ojo de Agua y pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y lo primero que hicieron es visitar un lugar muy concurrido por los mismos orizabeños, o sea, por los de que nacieron allí en Orizaba. Y se trata de un ojo de agua, el lugar ideal para refrescarse en las aguas cristalinas del balneario, proveniente de los manantiales del Cerro de Escamela. También podrás andar paseándote en una lancha por el Ojo del Agua. Muy tranquilo y bonito el lugar. Y pues bueno, aquí en el Ojo de Agua puedes venirte a nadar, hay restaurancitos donde comer. El agua sí está fría porque pues baja de las montañas, baja del volcán del Pico de Orizaba. También te rentan lanchitas. Realmente es una estancia muy agradable para pasar un día soleadito aquí con familia y todo. Está muy bonito. Y ya de rato que nuestros aventureros se van al centro para conocer el Palacio de Hierro, que por cierto fue diseñado por el creador de la Torre Eiffel en París, el ingeniero francés Gustave Eiffel. Es el único castillo Art Nouveau fabricado en metal en el mundo. Vaya dato, mis aventureros. Y ya de rato de andar caminando y haciendo berrinche la abrí. Y dice que escondiéndose el Víctor, que quién sabe dónde se iría. Ay, de veras, con este muchacho, de veras. Ay. Pues que se van a seguir caminando. Me salieron muy camineros y atletas estos muchachos. Pues que se van al Paseo del Río Orizaba. A la orilla del río podrás realizar un hermoso recorrido lleno de vida y pintorescos escenarios que por donde mires, ya sea a tu derecha, izquierda, arriba o abajo. Bueno, abajo no, luego te la pasarías viendo del suelo. De veras. Pero podrás observar animales exóticos como avestruces, osos, leopardos, cocodrilos. También hay unos changos. No. Esos changos no, esos son otros changos, ¿no? Ándele, merengues, esos merengues. Sí, esos changuillos bonitos. Escuchar el relajante cauce del río y disfrutar de la arquitectura colonial que se extiende por todo el paseo, mis aventureros. ¡Hija! Todo el recorrido atraviesa la zona centro de la ciudad, por lo que cuenta con muchos puntos de acceso, con puentes colgantes para cruzar de un lado a otro, o puestos de comida, por si te quieres comprar un basolote, chuchurritos o chicharrones, mis aventureros. La recomendación del día es iniciar el recorrido por la entrada de Plaza Río, que se encuentra a un costado del teleférico. Y pues después de ya andar caminando, cruzando puentes, Bri y Vane se quedan muy contentos de poder ver de cerca los diferentes animales que hay en el lugar. ¿Qué les dio? El mal del oso perezoso. A ver, yo la hago pues. No, izquierda. El oso perezoso gordo. A ver, yo que soy el oso perezoso. El oso perezoso gordo y obeso. ¿Qué estoy haciendo? Que ahí se queda. Con estas chicuelas. Otro lugar que podrás visitar en Orizaba, Veracruz, es el Cerro del Borrego, que para poder subir a este
este ecoparque tendrás dos opciones. La primera es tomar un teleférico que te llevará hasta la mera punta del cerro, y la otra es ir a pie, que son aproximadamente 40 minutos hasta la cima, a un paso moderado y sin descansar. Pero pues decidieron irse en el teleférico. Pues que ya habían caminado mucho estos muchachos. Y bueno, pues aquí en Orizaba hay un teleférico que conecta el centro histórico con el Cerro del Borrego. Este teleférico tiene aproximadamente una altura de 320 metros. Entonces pues vamos a subirnos. Llegando a la cima, un guía te recibirá, donde te contará un poco de la historia del lugar. Con la denominación de pueblo mágico desde el año 2015. Mi nombre es Hernando Pesteres, les voy a compartir unos breves datos para que puedan disfrutar su estancia en la cima de este hermoso lugar. De entrada, acaban de viajar por el tercer teleférico más largo del país con 917 metros de distancia desde la base inferior a la superior. Bueno, y pues aquí arriba del Cerro del Borrego podemos encontrar un museo, podemos encontrar tiendita, hay una casa de la Catrina, tirolesa y un senderito que te lleva a ver los dos valles que se ven desde aquí arriba, el de Orizaba y no recuerdo el otro, pero por ahí les dejo cuál es. Entonces pues vamos a caminar un ratito. Y pues fíjense que este lugar cuenta con dos museos. Uno de ellos te explica la batalla que ahí libró el ejército mexicano con los franceses, y el otro es el Museo Geográfico de Orizaba, que contiene cartografía de la ciudad del año 1700 a la fecha. Y pues también el sitio cuenta con miradores, senderos y una tirolesa de 250 metros. Y ya después de haber subido al Cerro del Borrego, caminar por el río y admirar los animales en el zoológico del lugar, pues que toman el tren Chipi Chipi. Bueno, y para seguir conociendo este pueblito mágico, tomamos el Chipi Chipi, que nos dará un recorrido por todo el pueblito. Así que vamos a ver qué encontramos. Que durante su recorrido te contarán de la historia y de los datos más curiosos sobre varios de los atractivos turísticos que hay por el lugar. Del lado derecho tenemos el mercado Melchor Ocampo, que es uno de los mercados más antiguos de nuestra ciudad. Que por cierto, mi aventurero, todo lo recaudado por la venta de cada boleto son gestionados por la guapa Asociación Orizaba Propone AC, para seguir ayudando en los tratamientos para niños que padecen cáncer. Así que, aparte de conocer mucho más y mejor la historia y sus atractivos de este bello pueblo mágico, estarás ayudando a una buena causa, mi aventurero. ¡Hija! Y esto es algo que puedes hacer en Orizaba, Veracruz. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete. O sea, pasa la voz, déjanos tus comentarios. Yo soy el tío Just Travel y como dijo el chilango, ¡ay los vidrios, carnal! O sea, nos vemos en el próximo video, mis aventureros.